Hola a todos desde oposicionbomberoonline.org. Hoy os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión 57, la cual contiene una clase que trata sobre primeros auxilios, la asfixia y el control de las vías aéreas. Dentro de la parte de primeros auxilios veremos unos conceptos generales que hay que tener claro antes de ver las recomendaciones del 2015, ¿vale? En este apartado veremos los siguientes temas, los siguientes asuntos. Hablaremos sobre la definición de primeros auxilios. Veremos cuál es la definición que nos dan las recomendaciones del 2015 del Consejo Europeo de Resucitación, y también veremos otras definiciones que van a complementar a esta definición. Por lo tanto, una vez que tengamos claro el concepto de primeros auxilios, pasaremos a ver cuáles son los objetivos que éste debe de cumplir, y al igual que en el paso anterior, primero veremos cuáles son los objetivos que nos dice en las recomendaciones del 2015 y después ampliaremos este concepto para responder a todas las preguntas tipo test que se nos puedan plantear. Vamos a ver también las premisas que hay que tener en cuenta cuando nos enfrentamos a una situación en la que hay que ejercer los primeros auxilios. Vamos a ver el protocolo, que aunque sencillo hay que tenerlo claro porque nos lo pueden preguntar, denominado PAS, proteger, alertar, socorrer. Es un protocolo sencillo para acordarnos del orden en el cual debemos efectuar las tareas de los primeros auxilios. Vamos a ver, esto lo dice las recomendaciones del 2015, la valoración primaria, el ABC y el ABCDE. Vamos a ver lo que es para luego poder entenderlo cuando nos referamos a ello posteriormente. Ya que hemos visto la valoración primaria, vamos a explicar la valoración secundaria también. Vamos a ver conceptos generales en los cuales vamos a entender y a diferenciar los siguientes términos: la diferenciación entre socorrer, rescate y salvamento, la diferenciación y el entendimiento también de los términos urgencia y emergencia, y también entender y diferenciar soporte vital básico y soporte vital avanzado, al igual que tener claro la diferencia entre lo que es un signo y de lo que es un síntoma. ¿Vale? Todo esto va a ser primordial conocerlo correctamente, porque luego cuando veamos las recomendaciones del 2015 nos referiremos a estos temas y debemos de saber reconocerlos y diferenciarlos. Sobre el asunto de la asfixia, en esta clase vamos a ver los siguientes asuntos. Hablaremos de qué es la asfixia, ¿vale? Haremos una diferenciación y una terminología en la cual diferenciaremos y explicaremos lo que es el concepto de hipoxemia y hipoxia, al igual que anoxemia y anoxia. Hablaremos de la sofocación, diferenciándolo de asfixia y teniendo claro o matizando este concepto. Hablaremos también de las respiraciones anormales, tanto en frecuencia como en profundidad. También incluiremos el concepto de ahogamiento, diferenciándolo de sofocación y diferenciándolo de asfixia. Matizaremos toda esta terminología con el concepto de intoxicación, diciendo qué es, ¿vale? Para tener un concepto claro de todas las causas que pueden suceder, ¿vale? Una intoxicación sería un tipo de asfixia, ¿vale? Por intoxicación podemos llegar a la asfixia. Eso en la clase se explica correctamente. Vamos a ver cuál es la composición del aire que inspiramos y cuál es la composición del aire que expiramos. Esto es muy importante cuando nos enfrentemos a la RCP. Cuando querramos hacer la RCP, saber qué composición tiene el aire que nosotros inspiramos, por lo tanto nuestro cuerpo asimila correctamente, y cuál es el aire, las proporciones en las cuales nosotros expiramos ese aire, cuál es la composición. Para luego tener claro unas técnicas u otras a la hora de realizar los primeros auxilios con mayores garantías. Vamos a explicar brevemente el proceso respiratorio para luego después explicar el reflejo de seguridad más importante que nos interesa en este caso, que es la tos. Vale. Una vez que tengamos claro toda la teoría sobre asfixia, vamos a ver las causas que pueden originar esa asfixia. Vamos a ver que una de ellas puede ser la obstrucción de las vías aéreas por un cuerpo extraño. Puede suceder que esto cree una obstrucción incompleta o completa, es muy diferente, y por lo tanto hay que tenerlo claro para luego actuar de una forma o de otra. También puede ser que por un fallo en el sistema nervioso nuestros músculos que producen la respiración no funcionen correctamente. Otra causa es daños tanto en la caja torácica como en los órganos respiratorios. Otra causa que puede provocar la asfixia es los ahogamientos por inmersión, tanto si se introduce hasta los alveolos agua dulce como si se introduce agua salada, o como si no se introduce nada. Se produce un espasmo de la glotis y lo explicamos todo en la clase en profundidad.
También veremos que puede haber gases que se introducen dentro de nuestros alvéolos, lo cual puede provocar la asfixia, ¿vale? Veremos también que hay enfermedades cardíacas que por supuesto pueden provocar una asfixia. Vamos a ver qué pasa cuando se produce una electrocución, el paso de la corriente a través de nuestro cuerpo, en lo que a este término, a la asfixia, se refiere, y bueno, y un poquito más. Veremos también el concepto de hidrocución, ¿vale? Por un cambio brusco de temperatura, entramos en una parada cardiorrespiratoria, el cual vamos a ver en detalle por qué se produce esto, cuáles son las causas que lo predisponen y cómo deberíamos actuar ante estas situaciones. Una vez que hayamos visto el término de primeros auxilios y hayamos visto los conceptos sobre la asfixia, ¿vale? Vamos a ver lo primero, lo más importante, si seguimos una valoración ABC, es el control de las vías aéreas, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo vamos a realizar este control de las vías aéreas. Aquí explicaremos las siguientes maniobras. La hiperextensión de la cabeza, que se realiza mediante la maniobra denominada frente-mentón, la explicamos en la clase. La tracción mandibular, cuándo vamos a realizar esto y cómo se realiza. Vamos a ver la técnica del barrido digital, ¿vale? Para realizar una limpieza manual de la boca y garganta si se corresponde. Vamos a ver el tema de los golpes en la espalda, es un tema controvertido. Vamos a ver lo que dicen las recomendaciones del 2015, lo que dicen algunos especialistas en la materia, pero al final a nosotros lo que nos interesa es lo que dicen las recomendaciones del 2015. Por lo tanto, vamos a analizar ese concepto en la clase en profundidad y también vamos a ver la maniobra de Heimlich, o bueno, también conocida como compresiones abdominales. Explicaremos cuándo se realiza, cómo se realiza y cuándo no se puede realizar, porque también tiene sus excepciones. A continuación vamos a ver un fragmento de la clase, el cual trata sobre la obstrucción de las vías aéreas por un cuerpo extraño, tanto si esto es de forma completa como de forma incompleta. Una asfixia por obstrucción de las vías aéreas por un cuerpo extraño que está interpuesto en estas vías aéreas. Como ya hemos dicho, su abreviatura o base no la podemos encontrar en diferentes situaciones. Esta obstrucción de las vías aéreas puede ser completa o incompleta. Vale, vamos a empezar por la menos perjudicial, que es la incompleta. La incompleta es aquella obstrucción dentro de las vías respiratorias en la cual, aunque poco existe un mínimo de paso de aire, o sea, el cuerpo extraño que se ha incrustado o se ha bloqueado en las vías respiratorias, permite, aunque menos por supuesto que de manera normal, el paso del aire hacia adentro y hacia afuera. ¿Cómo se manifiesta o cómo se muestra esto en una persona? Pues las personas se encuentran agitadas, por supuesto, se encuentran en un estado de estrés porque no temen por su salud. La tos es enérgica, si hay tos hay un paso del aire y por lo tanto la obstrucción es incompleta. ¿Vale? Es tan enérgica y tan continuada hasta que el cuerpo extraño se expulse. ¿Vale? Incluso se podría llegar a producir un ruido como un estridor o una ronquera en función de los esfuerzos que se hagan al toser y demás, ¿vale? Pero bueno, este concepto a veces puede aparecer y a veces no, ¿vale? E importante, cuando hay una obstrucción incompleta, en un principio siempre estamos en un estado de consciencia. Si puede toser, si se agita, es que está consciente y por lo tanto estamos en un estado de consciencia. Un estado más grave, por un cuerpo incrustado en las vías respiratorias, puede ser cuando se produce una obstrucción completa. ¿Vale? En este caso se impide completamente la entrada de aire en los pulmones. ¿Vale? En este caso, ¿cuáles son los síntomas que presenta una víctima que ha recibido una obstrucción completa? Que la víctima no puede ni toser, ni respirar, ni hablar. La postura de la obstrucción completa típica que nos reflejaría que una persona tiene una obstrucción completa es la que se muestra en la imagen. Las manos al cuello y es un síntoma muy evidente de que hay una obstrucción completa.
aparte de esta posición que generan las personas que se encuentran en estas situaciones, las caras, los labios adquieren un color azulado por la falta de oxígeno que llega a los mismos. También a veces incluso se ha visto que las uñas se empiezan a cambiar de color, ¿vale? Por lo tanto, caras, labios, y yo añadiría también las uñas, que tienen un color que cambia de forma fácil, pues también tiende a tener ese aspecto azulado, que es un color que adquieren cuando los capilares que riegan esa zona no están suministrados por el suficiente oxígeno. ¿Vale? En este caso se puede llegar, si no se actúa, si no se desbloquea las vías aéreas, al estado de inconsciencia. Llegará un momento en el cual la persona, si no se ha desobstruido el cuerpo extraño que tiene dentro de las vías respiratorias, llegará y generalmente desencadenará en un estado de inconsciencia. Veremos cuando estudiemos las recomendaciones del Consejo Europeo de Resucitación cómo hay que actuar cuando la persona todavía está consciente y cómo hay que actuar cuando la persona entre en estado de inconsciencia.